Que el Señor le bendiga. El título de este mensaje que usted va a escuchar es Tienes que creer en algo más grande que tú. Ese es el título del mensaje. Tienes que creer en algo más grande que tú. No dice que somos, el título de este mensaje no dice que somos inferiores. No estamos hablando de la inferioridad, pero sí de la capacidad de creer que hay alguien más grande que nosotros. El texto que vamos a utilizar está en el Evangelio de Mateo, en el primer libro del Nuevo Testamento, y vamos a leer en el capítulo 8. Vamos a leer en el capítulo 8, en el verso 5, una historia de alguien que sabía quién era, cuánta autoridad tenía, pero reconocía que había alguien superior o más grande que él para poder creer. Verso 5, le comparto el relato y aquí vamos a descubrir cuánta fe pueden tener escondida las personas y a veces ni siquiera descubrirlo, o ni siquiera confesarlo, o ni siquiera utilizarlo. Pero miren este hombre que no es un judío, y el relato de este evangelio está hecho para los judíos. Este no es un judío. ¿Y cuánta fe se va a encontrar escondida en uno que es ajeno a la nación judía? Esto es una gran virtud. Verso 5, al entrar Jesús en Capernaum, se le acercó un centurión. Era un jefe de muchos soldados. Un centurión se le acercó a Jesús pidiéndole ayuda. Ya este hombre arranca bien, porque él es un militar al mando de muchos militares, que se da cuenta de que su autoridad militar, su capacidad para la guerra, y la debía de tener en gran forma, no podía opacar el hecho de tener que alguna vez pedirle ayuda a alguien a pesar de todo ese nivel de autoridad y de conocimiento que podía tener. Y este centurión romano se acerca a Jesús a pedirle ayuda. Esto ya habla bien de este hombre, habla bien de las personas que tienen la capacidad de reconocer que alguna vez van a necesitar que alguien las ayude. Esto aplica en el territorio humano también, pero yo quiero extender este mensaje para ver cómo este hombre, a pesar de que era alguien importante y alguien grande, creía que había alguien más grande que él. Verso número 6, Señor, le dice a Jesús, y se lo dice con respeto, mi siervo está postrado en casa. Si usted lee este mismo relato en el Evangelio de Lucas, dice que el centurión lo apreciaba mucho. Mi siervo está postrado en casa con parálisis y sufre terriblemente. También Lucas enseña, si usted lee el relato en ese Evangelio, que estaba a punto de morir. Dos cosas aquí. Número uno, la capacidad de una persona importante de reconocer a alguien más importante que él para pedir ayuda. Si usted no lo quiere entender a niveles de importancia, la capacidad de reconocer que este hombre no podía con todo y que había en el mundo personas que podían resolver el problema que él tenía, y él considera que la solución a su problema está en Jesús. Y le plantea la situación. Y el hombre le lleva a Jesús un problema, que esta es la segunda cuestión, que no es de su persona, sino que es de alguien a quien él estima mucho. Verso número 7, respuesta inmediata de Jesús. Iré a sanarlo, respondió Jesús. Y el centurión queda sorprendido, porque él no esperaba una respuesta no solamente inmediata, no solamente tan grande, sino presencial de Jesús en su casa. Jesús para nada duda de lo que el hombre está diciendo. En absoluto. Al contrario, él dice, definitivamente voy a ir a sanarlo. Así que le promete acompañarlo en su urgencia y le promete ir con él y le garantiza que lo va a sanar. Verso número 8. Y cuánta revelación hay en las palabras de este hombre y cuánta enseñanza hay
para nosotros. Yo he explicado esto muchas veces y lo voy a decir nuevamente hoy. Nosotros somos tan exigentes con Dios. Nosotros tenemos un nivel de exigencia tan grande con Dios que lo vemos a Dios en la obligación de conceder nuestras peticiones casi que a prepo muchas veces. Nosotros somos tan exigentes con Dios que a veces ni siquiera nos damos cuenta de todas las limitaciones que tenemos para una respuesta de Dios. A veces no nos damos cuenta de cuánta limitación tenemos a la hora de enfrentarnos a Dios y con eso venimos con exigencias delante de Él a pedirle con el sentido de que Dios tiene la obligación de hacer, y escuche esto, y de hacer como nosotros queremos que Dios haga. Verso 8. Señor, yo no merezco que entres bajo mi techo. Permítame frenar aquí, porque esto tiene un punto además en la frase bíblica. Dice, Señor, yo, no está hablando ahora de la persona con la necesidad a la que Él está representando en su petición. Le dice, Señor, mi hogar no es digno de que tú entres. Así que no solamente reconoce que Jesús lo puede sanar, sino que él cree que el hecho de Jesús ir a su casa debería primero tener desde su parte, desde la parte del centurión, alguna corrección para que sea digno su hogar de que Jesús llegue ahí. Es impresionante ver la actitud de este hombre, la humildad que este hombre tiene a pesar del rango alto que tiene en el ejército. Y a veces nosotros queremos compatibilizar nuestra posición de gerente, de empresario, de dueño, de patrón, de pastor o de líder cristiano. La queremos hacer empatizar y decir tenemos el mismo nivel de autoridad en todas las cosas que nosotros hacemos. Y quizá usted es un buen jefe donde usted trabaja, quizás usted es un buen patrón, quizás usted es un buen pastor, un buen líder. Quizá usted es un buen encargado en el lugar donde está, pero delante de Dios esa posición es nula. Porque como Dios nos ve a nosotros, no está relacionado con la posición que tenemos, porque Dios habla de que los que van a recibir son las personas que son de corazón humilde. Y eso no significa que esté mal que usted sea el dueño, no estoy hablando de eso, pero habla de corazón humilde. A veces nos presentamos delante del Señor con el cargo. Señor, tú sabes que yo soy pastor, y a veces lo queremos presionar a Dios y que Dios nos conteste, y nunca nos ponemos a pensar cómo Dios realmente ve como nosotros estamos. Permítame desarrollar un poquitito más. Señor, no merezco que entres bajo mi techo, pero, basta con que digas una sola palabra, sin ir allá. Basta con que digas una palabra y mi siervo quedará sano. Dejo un poquito aquí de lado la humildad y ahora vamos a desarrollar el caso aquí. Y por qué este hombre cree en alguien que es superior a él. Porque eso es una virtud para acercarse a Dios. Primero, el hombre dice, yo creo esto. Más aún, él dice, yo estoy seguro que aquí paradito donde está, sin llegar a mi casa, si tú dices una sola palabra relacionada con sanar a mi siervo, yo estoy seguro que mi siervo quedará sano. Y Jesús está quedando impresionado con este hombre. A veces queremos que todo nos pase a nuestros pies. A veces queremos que Dios casi que baje del cielo y nos atienda personalmente. Este hombre que dice, Señor, una palabrita tuya quiero nada más. Yo no quiero que vayas a casa, porque mi casa todavía no es digna. Este hombre no tiene todavía un real conocimiento acerca de la misericordia de Dios tampoco, ¿verdad? Pero él dice, mi hogar no es digno de que alguien de tu altura, de tu autoridad, de tu poder llegue a la casa. Pero desde aquí, de donde estás, de donde yo te estoy haciendo el pedido, bastaría con una palabrita. Aquí hay humildad, pero hay fe y hay una certeza de quién es Jesús. Verso número 9. Este hombre va a explicar
por qué él es menor que Jesús. Y lo va a explicar ahora sí, desde su lugar de conocimiento, desde su experiencia. Él dice, porque yo mismo soy hombre sujeto a órdenes superiores. Los romanos tenían toda una jerarquía militar. Y además de yo tener personas que son autoridad sobre mí, tengo soldados bajo mi autoridad. Así que él dice, yo sé qué significa que alguien dé una orden y que esas cosas pasen, y también sé cómo yo doy una orden y muchas cosas pasan. Entonces él está viendo, no solamente desde la fe, desde la práctica de la fe, sino desde la práctica de la vida cotidiana, desde el reflejo de cómo es su trabajo, él está viendo que la autoridad de Jesús es exactamente igual. Y él dice, le digo a uno, ve, y va, y al otro, ven, y viene. Le digo a mi siervo, a este que está enfermo, haz esto, y lo hace. Entonces el centurión le está diciendo al Señor, en mi práctica de la vida diaria, yo veo cómo funciona la cosa de la autoridad. Y yo reconozco en ti una gran autoridad, así que estoy seguro que si decís una palabra sobre la enfermedad va a obedecer. Es impresionante el razonamiento que hace este hombre. Él le está pidiendo humildemente al Señor una palabra de autoridad y está feliz con eso. Él no llevó dinero para negociar con Jesús. Él no llevó una ofrenda para negociar con el Señor. Él no hizo nada más que acercarse a Dios y pedirle un favor. Verso 10. Al oír esto, Jesús se asombró y dijo a quienes lo estaban siguiendo. Jesús está mostrando su alegría. Él dice, les aseguro que no he encontrado en Israel a nadie que tenga tanta fe. Y no es una fe pasiva, es una fe inteligente. No es una fe de yo creo en Dios. No. Es una fe de yo creo en Dios y estos son mis argumentos para creer en Él. Y el hombre desarrolla toda una explicación en base a su experiencia personal. Así que él dice, los mandatos del maestro tendrían toda la plenitud de su autoridad para su ejecución. ¿Por qué tiene que ir hasta casa? ¿Por qué molestar tanto al Señor? Solo él debe decir una palabra. Y Jesús dice, wow, no he encontrado en Israel a nadie con tanta fe. Y lo dice adelante de los que lo van siguiendo, pero también lo dice adelante del centurión que aún no recibió una respuesta, porque Jesús se va a tomar unos minutitos para explicar acerca de los que creen en Él y los que simplemente lo siguen o simplemente simpatizan. Cuando termina de dar su discurso, cuando termina de enseñarle a la multitud y el centurión está escuchando, el verso 13 dice lo siguiente. Luego Jesús le dijo al centurión, bueno, puedes irte a casa. Todo se hará tal como creíste. Y este es el sueño, permítame decirse, es el sueño de todo cristiano. ¿Cuál es el sueño perfecto de un cristiano? Diseñar, ¿no?, un plan en fe, no diseñar un plan egoísta, diseñar un plan en fe y que Dios lo haga o lo lleve a cabo o dé la respuesta tal cual. Porque Jesús le dice, quiero repetirle esto, todo se hará tal como creíste. Jesús nos está enseñando aquí varias cosas. Número 1, que Él es consciente que hay fe en este hombre. Número 2, que Él es consciente que esa fe no nació cuando se encontró con Jesús. Esa fe ya venía de antes y Jesús, que conoce el corazón y la mente del ser humano, se da cuenta que el hombre soñó ese milagro de antes. Él habrá pensado, si me encuentro a Jesús, le voy a pedir que diga una palabra. Él diseñó
el milagro en su corazón, pero lo diseñó a través de la fe. Y Jesús le dice, todo se hará tal como creíste. ¿Sabe? Déjeme abrir un paréntesis, porque no queda mucho tiempo de sermón. Déjeme abrir un paréntesis. Nosotros diseñamos a veces el deseo de la respuesta a nuestra petición muy egoístamente, acorde a como a nosotros nos conviene. Señor, nosotros queremos que lo hagas así. Y me gustaría que fuera de esta forma, con este color. Y generalmente no incluimos el sacrificio personal nuestro. Solo no incluimos eso. No incluimos cuestiones que nos vayan a costar. Hacemos el milagro así de fácil. Porque es respuesta a nuestra comodidad, más que a nuestra fe. Entonces a veces no recibimos lo que estamos esperando porque pedimos desde esa comodidad. Sin embargo, este hombre pide desde la humildad, desde la humillación personal. Él está reconociendo en un judío a alguien superior a él, porque no, está reconociendo en Jesús a alguien superior a él. Este hombre con gran autoridad militar sabe que puede creer en alguien que es mayor que él. Por eso Jesús le da la respuesta que le da. Y muchas veces a nosotros Dios no nos responde de esa manera porque no le pedimos del sacrificio, le pedimos desde la comodidad. A veces queremos un milagro, y esto es para usted que es cristiano y me está mirando, le estamos pidiendo cosas a Dios y ni siquiera a la iglesia venimos. ¿Y a qué venimos a la iglesia? Por si usted no es cristiano y nos está mirando, venimos a levantar los brazos, a cantarle a Dios, a decirle lo mucho que le amamos. No venimos a negociar con Dios. Venimos a tener un tiempo de adoración a Dios, a tener tiempo en el altar con Dios. Pero a veces nosotros le pedimos y ni siquiera somos capaces de peregrinar a su casa. Más aún, a veces le pedimos, recibimos y dejamos de practicar lo que estábamos practicando mientras le pedíamos. Y Jesús le responde a este hombre, se te va a responder tal cual creíste, le dice. Entonces, más allá del formato del milagro que el centurión pidió, el centurión creyó que Jesús lo podía sanar. Termino aquí. Y en esa misma hora, aquel siervo quedó sano. Así que los mandatos del maestro tuvieron completa plenitud sobre la enfermedad, tal como el hombre creyó. Él tiene algunas virtudes, el centurión romano tiene algunas virtudes que son sumamente resaltables. Y algunas de ellas yo las voy a repetir porque ya las mencioné en el sermón, pero quiero insistir un poquito en eso. Él no basó la petición en quién era. Él no dijo, yo que soy un centurión romano, merezco que me respondas. No. Él no basó en eso la petición. Él basó la petición en que creía en Jesús. Pero sí usó su instrucción militar, su preparación, su comandancia. Sí usó el hecho de que él daba órdenes y le obedecían, pero también recibía y le obedecían. Él dijo, este es el mismo mecanismo para que nosotros nos relacionemos con Dios. Y Jesús le respondió. Y su siervo, a quien él tanto amaba, quedó sano. Todos tenemos un alto concepto de nosotros mismos. Generalmente es lo que pasa. A veces eso es bueno, pero es malo a la hora de tener fe, porque usted tiene que poner el concepto que usted tiene de usted a un costado y poner muy en alto el concepto acerca de Dios. Y el centurión romano practicó eso. Así que yo quiero reflexionar con usted, porque hay algo que me gusta también de este milagro y es lo rápido que aconteció. Hay algo que me gusta de este milagro y es cómo fue este hombre a pedir por un esclavo. Porque los esclavos eran cambiables. Uno moría, venía otro. Sin embargo, este hombre apreciaba a su siervo. Le tenía muchísima estima, respetaba lo que hacía y se movilizó a encontrar a Jesús para pedir algo y mostrar públicamente cuánta fe tenía. La fe es todo en la vida de la cristiandad. La fe es todo. Entonces quiero enfocarme en el tiempo en el que estamos viviendo en estos días. La fe es lo que mantiene al ser humano vivo
no solamente delante de la sociedad, sino delante de Dios. Delante de Dios. Dios sigue siendo el mismo. El mismo. Él sigue respondiendo de la misma manera. Lo único que pide es que nosotros creamos que Él lo puede hacer. Le bendecimos desde aquí. Oramos para que este tramo, para que esta pequeña porción de la palabra del Señor haya llegado bien a su corazón y sea realmente de gran provecho. Padre, bendecimos a quienes nos miran en esta hora. Qué tremendo es encontrar en tu palabra estos escenarios que animan a nuestra fe. Te pedimos que sean imágenes propicias para nosotros desarrollar esa fe tan sencilla pero potente, y esa misma fe sencilla y potente utilizarla para recibir lo que tanto estamos esperando de Dios. Así que te pedimos, Señor, que nos hagas inteligentes, sabios, no solamente para saber pedir, sino para tener fe, que es lo que nos va a abrir la puerta para recibir una gran respuesta. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Queremos orar por un instante por todas las necesidades que están presentes en nuestro auditorio en línea. Yo las desconozco, pero oro en favor de cada uno de los necesitados, sabiendo que Dios está en el control de cada situación y que Dios es el que puede traer la mejor respuesta. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Le bendecimos a todos los que están en su casa y oramos desde aquí para que la paz del Señor, que sobrepasa todo entendimiento, guarde el corazón suyo y el corazón de cada uno de los que están con usted. La paz del Señor.